dividen en haces es una cosa, pero no hay un único músculo de la nariz. Para eso creo que no hay que ser odontólogo, porque es imposible que una estructura tan importante como la nariz tenga un solo músculo. Es lógica. Y del prócer, es lo que hace es descender el entrecejo, no eleva la nariz. Tenía muchas dudas en cuanto al prócer y los músculos nasales. Sin embargo, ya tengo que determinar. Con esto da por terminada la unidad de miología. Si todavía hay dudas por los músculos, ¿ok? Lean. Al igual que les dije que si ya pasó el examen de hueso, había dudas en cuanto a las estructuras óseas, necesito que se lleguen a sus casas hoy a estudiar músculos, sobre todo los de la masticación. No se les puede olvidar eso, ¿no? En el examen yo no voy a concebir que alguien no me haya respondido los músculos de la masticación, lo que les permite a ustedes abrir y cerrar la boca, ¿ok? Si todavía había dudas, vuélvanlo a repasar. Después de esto vamos a ver la unidad de neuroanatomía. No, perdón, vamos a ver primero arqueología, que es un poquito más fácil. Angiología, que lo vamos a empezar la semana que viene, es el estudio de los vasos sanguíneos. Angiología. Angio. Venas y arterias. Dense el fin de semana, tanto para hacer el trabajo que les voy a enviar de articulación como para leer los vasos. Léanse corazón, léanse carótida, léanse yugular. ¿Ok? Para poder entender eso tienen que recordar los agujeros y las superficies del hueso, porque cuando lean angiología van a ver que, por ejemplo, la facial, una arteria que van a estudiar, va a ascender en el ángulo de la mandíbula, y yo tengo que saber cuál es mi ángulo de la mandíbula por angiología. Específicamente, delante del músculo macetero, tengo que saber dónde está el macetero, está aquí, porque aquí adelante ya sé que me va a subir la arteria y la vena facial. Entonces, a estudiar anatomía. Hoy vamos a ver articulación, generalidades, anatomía, porque ustedes tienen, y aquí está en la sección 7 y 8, una cátedra que se llama morfología dental y oclusión, donde van a estudiar más profundamente lo que es la articulación como tal. Yo de aquí lo que necesito que se lleven es cuáles son las estructuras que forman la articulación, que a grosso modo, como vamos a ver, abajo tenemos la mandíbula y arriba tenemos al hueso temporal. Ellos dos forman la articulación temporomandibular, con sus ligamentos, con su estructura, con sus arterias nuclíceas, con sus venas, pero con que sepan que el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del temporal forman la articulación ATM, para mí como anatomista es suficiente, que no se les olvide. Como es una unidad tan fácil, lo voy a evaluar con el trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hay un buen trabajo para allá. Que el trabajo tiene que estar escrito en hojitas blancas, no importa que sean de reciclaje, ¿ok? Pero no me las hagan en hojas rayadas, porque este trabajo va a valer el 100% de la unidad de artrología. ¿Qué significa eso? Que le voy a meter la lupa, que quiero ver que lo escriban así, como está hecho, que lo tienen de la idea. Así se presenta un trabajo. Hojita blanca, un encabezado, un título, la identificación y la fecha, ¿ok? Que no tenga tachones, que no tenga borrones. Y las preguntas que yo le voy a hacer, así grabado tal cual. No tiene que ser a bolígrafo, puede ser a lápiz, como ustedes quieran, pero que sea algo presentable. Ese trabajo va a ser la única nota de artrología, así que esmérense. ¿Okay? ¿Alguna duda? Ajá, ¿quién es? Vamos a ver. ¿Por qué no está proyectada allá? Después de la clase vamos a ver una práctica supremamente sencilla de artrología. Yo voy a estar atento a nuestra exposición. Presten atención, porque en el trabajo van a detallar específicamente todas las estructuras que aquí vamos a escribir. Si hay dudas de aquel lado, me las preguntan a mí o a los profesores. ¿De acuerdo? Levantan la manito, paramos y les aclaro. Porque en el trabajo tiene que estar todo supremamente bien desglosado, sin dudas. Ajá, adelante, doctor. Okay, buenas tardes a todos. Vamos a poner mi persona Ana Bravo, vemos a la compañera Alejandra Romero, Lili Morrubio, Paola y Lexibe. Okay. Vamos a hablar sobre
la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, conocida mayormente como en los odontólogos ATM, representa la articulación de la mandíbula con la porción escamosa del hueso temporal. Aquí podemos observar, esta es la articulación ATM, aquí está. Aquí está el hueso temporal y aquí está la mandíbula. Se clasifica como articulación inguimoide modificada. ¿Qué es inguimoide? Inguimoide se refiere a la palabra latín inguinus, que quiere decir articulación de bisagra. ¿Por qué modificada? Porque se amolda a estos huesos. Vemos acá. Esta articulación de bisagra, es decir, de un solo lado o plexo. ¿Cuáles son los componentes estructurales? Está la porción escamosa del hueso temporal. Esto verde que ven aquí es la porción escamosa del hueso temporal. ¿Cuáles son sus relaciones? Anterior, que es la eminencia articular, es esta. De aquí surge una tuberosidad, una pertuberancia que es donde se une el cigomático. Está la relación intermedia, que es la fosa mandibular, es la que vemos acá, y la posterior, que es la lámina timpánica, que es esta. De la cara interna, de la porción escamosa, podemos ver la porción petrosa, para que lo vayamos alineando, que es esta. Pero bueno, esto no tiene mucho que ver, pero sí tenemos que tener el conocimiento que detrás de esta articulación se encuentra el conducto auditivo interno. Una cosita ya. Qué bueno. Ok, tengo el temporal, que es este huesito que está acá, completo. Tengo este huequito que está acá, que es un conducto auditivo externo, ¿okay? Donde se puede meter el dedo, donde se colocan los aplicadores. Delante de este huequito que tengo acá, de la oreja, está la lámina timpánica, ¿ok? Que de atrás hacia adelante va a ser la primera estructura que vamos a encontrar delante de la TM. Lámina timpánica. ¿Quién separa la articulación temporomandibular del conducto auditivo externo con el pulgar oído? La lámina timpánica. Es algo muy pequeño, por eso en fracturas mandibulares es de esperar que se fracture también la lámina timpánica. Y si eso pasa, el cirujano o el odontólogo que recibe el caso, aparte de hacer su interconsulta con cirugía, tiene que enviarlo a los otorrinos. Delante de la lámina timpánica encontramos la fosa glenoidea, que es esto que está acá, ¿ok? Aquí iría el cóndilo, ¿de acuerdo? Y delante de la cavidad glenoidea está el tubérculo articular, que va a limitar por delante la articulación temporomandibular. Cavidad glenoidea, tubérculo articular. Tubérculo articular. Pilas con eso. Ese es el anterior, porque van a ver libros donde van a ver que hay un tubérculo articular posterior, que es donde termina la cavidad glenoidea y antes que empiece la lámina timpánica. Importante lo que Ana mencionó acá, si por encima de la articulación ustedes van a encontrar la fosa craneal directamente. ¿Qué significa eso? Que un golpe mal dado en la mandíbula puede desviar el cóndilo que estaría acá hacia arriba, hacia el cerebro, y eso es un traumatismo cráneoencefálico. Y allí la importancia. O ustedes están con el elevador sacando una muelita, si se les va el elevador, atraviesan la articulación temporomandibular, pueden llegar al cerebro y ahí empieza Cristo a padecer. Por eso tienen que saber que arriba de la articulación está el cerebro, detrás está el oído, delante está la escotadura o psicoidea. ¿Alguna duda con eso? Vamos, vais sobre eso. La siguiente componente estructural serán los cóndilos de la mandíbula. Los cóndilos de la mandíbula tienen una forma oval o puede ser forma de balón de rugby. Su longitud se mide de medio lateral, desde acá hasta acá, de 20 milímetros, y antero-posterior, de anterior a posterior, de 10 milímetros. Aquí podemos ver la escotadura y la apófisis coronoides. Y aquí está el cuello. ¿Alguien ha jugado rugby? Ana, ¿puedes explicarnos cómo son los balones? Es como el balón del fútbol americano. Entonces, tiene dos cabecitas, ¿ok? Está el balón y hace esto. Pero hay un extremo, Ana, que es más fino que el otro. ¿Cuál es el extremo que es más fino que el otro?
¿Debe ser cuál? El de lado igual. Bien. Hacia afuera van a ver que la cabecita es más ancha. Y hacia adentro van a ver que se hace más pequeña. ¿Ok? El último componente estructural serían los discos articulares. Este tiene la función de unir y estabilizar el movimiento del ATM, mantener la individualidad funcional de la articulación y participando a la vez como un elemento sensible en el control neuromuscular. Lo podemos observar aquí. Aquí está el hueso temporal y aquí está el cóndilo. Unido a este disco articular está el músculo pterigoideo lateral, que es aquí que vemos acá. En los tres componentes, su tejido es fibroso denso. ¿Y cuál es la característica de este disco articular? Es que en esta articulación no posee cartílago hialino, sino fibroso. Fibrocartilaginoso. ¿Vas a hablar más de disco? Sí. Vale. Ok, el disco se divide en tres bandas. Aquí podemos ver el engrosamiento anterior. Aquí está en boca cerrada la articulación. Y la zona intermedia, que es donde está la zona más fina de este disco. Y el engrosamiento posterior. Bueno, les quisiera desarrollar más sobre el disco, pero eso lo va a hacer la compañera, donde va a explicar mayormente la cápsula y bueno, los ligamentos de esta articulación. Está el cóndilo por abajo, ¿ok? Y el temporal en su foso caviar por arriba, siendo entre las dos estructuras hay una almohadilla que se llama disco interarticular o menisco interarticular, tal cual como cuando ustedes han escuchado a sus abuelitas cuando juegan fútbol, tiene el menisco de la rodilla dañado. Ese mismo menisco que tenemos en las rodillas también lo tenemos en la ATM. Cóndilo por abajo, cavidad glenoidea por arriba, una almohadilla en el centro. ¿Para qué? Para que dos estructuras duras, que son los huesos, cuando rocen no haya tanta fricción, sino que la almohadilla soporte el trauma que vive a diario la articulación. Cuando hablamos, cuando comemos. ¿Y cómo se desgasta esa almohadilla? Cuando se desgasta esa almohadilla, les dan trabajo, una especialidad de la odontología que se llama ortopedia maxilar. Hay aparatología específica para hacer que el cóndilo se separe de la cavidad glenoidea y eso se llama descompresión. El manejo inicial lo hacemos nosotros los cirujanos. Para aquellos que les encante o se enamoren de la articulación temporomandibular, hay una especialidad que la articulación es tan compleja que se aboca netamente a estudiar la articulación en su manejo conservador a través de aparatos que se llama ortopedia maxilar. ¿Okay? Cuando está totalmente desgarrado, hay también algo que se llama reposición discal, un injerto de menisco, pero en la articulación, que eso sí lo hacemos los cirujanos. Bien, ¿alguna duda con el disco? No. ¿Qué me interesa que sepan? Que está entre las dos estructuras óseas, soportando los golpes. De eso va a hablar la que sigue, dentro de la cápsula. Ya bueno, repaso, aquí podemos observar el cóndilo y los músculos pterigoideos laterales. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Romero y le continuaré el punto de la anatomía de la ATM y la articulación temporomandibular. Primero les hablaré sobre la zona bilaminar, que es también conocida como complejo de fijación posterior. Esta es una zona estructural bilaminar que se encuentra posterior al disco articular. Esta zona tiende a ser muy deformable, especialmente cuando ocurre la abertura de la boca. Esta zona está compuesta por una lámina superior que está compuesta por tiene fibras elásticas, y une la cara superior de la parte posterior del disco articular con la cápsula de la articulación, y también une el hueso del tubérculo cocleoideo con la lámina timpánica. Luego tenemos la almohadilla retrodiscal, que es una zona muy vascularizada, muy vascular y nerviosa dentro de la ATM. Está entre ambas láminas de la zona y contiene grasa, nervios, fibras elásticas, contiene también vasos sanguíneos. Esta zona es un gran plexo venoso, ya que cuando ocurre el desplazamiento
Luego tenemos la lámina inferior de la zona, que está compuesta por tejido colágeno especialmente, y une la cara inferior de la parte posterior del disco articular con el cóndilo. Luego tenemos los compartimientos de la... ¿Alguna duda con esa zona bilaminar? Sí. La zona bilaminar, señala. Si arriba tenemos el disco, señálalo. Ajá, ese es el disco. Esta almohadilla se continúa hacia atrás para separar el cóndilo de la lámina timpánica. ¿Ok? Esa almohadilla, señálalo, tiene forma como de U. Bueno, si arriba tengo mi disco articular, que ya entendieron cuál era, hacia atrás hay otra almohadilla, tal cual, es otra almohadilla pero que está hacia atrás. La de arriba me separa el cóndilo del temporal y la de atrás me separa el cóndilo del conducto auditivo. Es simplemente de protección. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con esa? Señala. Es la capa posterior entre el oído, conducto auditivo externo y el cóndilo. Compartimiento. Tenemos los compartimentos de la ATM, que estos se dan gracias al disco articular, que es el que los divide en un compartimento superior y un compartimento inferior. La cara interna de ambos compartimentos posee células endoteliales que son especializadas para formar un endotelio sinovial. Sí, que a su vez va a sintetizar el líquido sinovial que brinda a la articulación supramandibular ser una articulación sinovial. ¿Cuál es la función de este líquido sinovial? Es la de ser un lubricante y un instrumento que proporciona los requerimientos metabólicos a las superficies articulares de la ATM. Tenemos el compartimento superior, que es un poco más grande que el compartimento inferior, y este se encuentra entre la porción escamosa del temporal y el disco articular. Este funciona como, este sirve para los movimientos de traslación de la ATM. Y luego tenemos el compartimento inferior, que es más pequeño que el superior, y este se encuentra entre el cóndilo y el disco articular. Este sirve para los movimientos de rotación de la ATM. ¿Sí? Luego tenemos la cápsula, que la cápsula rodea completamente la superficie articular del temporal y el cóndilo. Esta está reforzada a lo largo de la cara medial y lateral por ligamentos y está rodeada por una membrana sinovial muy vascularizada y contiene receptores sensitivos que incluyen nociceptores. Esta cápsula posee 6 inserciones. La primera sería superiormente, que lo inserta con la superficie articular del temporal. Luego tenemos una inferior, que se inserta con el cuello de la mandíbula. Luego tenemos una medial que se fusiona con el ligamento colateral medial, una inserción lateral que se fusiona con el ligamento colateral lateral. Luego tenemos una inserción anterior que se fusiona con la cabeza superior del músculo pterigoideo lateral. Y por último, una inserción posterior que se inserta a lo largo de la almohadilla retrodiscal, que ya hablamos anteriormente. ¿Sí? Luego están los ligamentos que están presentes dentro de la ATM. Como pueden ver, ¿alguna duda respecto a la cápsula? ¿Qué pasa con la cápsula? Ajá, está la ATM completa, así. Toda la ATM va a estar cubierta o englobada en una membrana, así como un globito, que va a estar desde el temporal hasta el cuello del cóndilo, como un saco que la recubre. Y dentro de ese saco está el líquido sinovial. El líquido sinovial, como bien explicó, es un líquido que simplemente lubrifica para que las estructuras cuando rocen resbalen, ¿ok? Lubricante. Aparte tiene ciertos metabolitos que, como la articulación temporomandibular siempre se está regenerando, porque siempre está en función, esos metabolitos ayudan, entre ellos los precursores del hueso, que eso lo deben haber visto en histología, fosfato, calcio, etcétera, etcétera, para ayudar al hueso a que se regenere, ¿ok? Un globito que va a cubrir toda la articulación. Esa es la cápsula. ¿Lo entendieron? Sigamos. Vale, bueno. Sigamos, perdón.
Los ligamentos. Como pueden ver, son 4 los que se encuentran dentro de la articulación. Tenemos los ligamentos colaterales, que estos se dividen en dos. Un ligamento colateral medial, que une la cara medial del disco articular con el polo medial del cono. Y luego tenemos el ligamento colateral lateral, que une igualmente la cara lateral del disco articular con el polo lateral del cono. Estos ligamentos también son conocidos como ligamentos discales y están rodeados por un tejido conectivo colágeno que hace que no se distienda. Luego tenemos los ligamentos temporomandibulares laterales. Es un ligamento que está engrosado en la cara lateral de la cápsula, previene, como aquí dice, el desplazamiento lateral y posterior del cóndilo. Estos ligamentos poseen dos bandas separadas, una que es llamada la porción oblicua externa, que es un poco más grande, y esta se une desde el tubérculo articular, discurre posteriormente hasta unirse inmediatamente en la parte inferior del cóndilo. Y esta porción lo que hace es que nos limita la abertura de la boca. Luego tenemos otra porción en el ligamento temporomandibular lateral que es más pequeña, que se llama porción horizontal externa. Esta se une igualmente desde el tubérculo articular hasta discurre horizontalmente hasta lo que sería el ángulo de la mandíbula. Y lo que previene es los movimientos, se articula desde el tubérculo articular hasta la parte lateral del disco articular y el cóndilo. Lo que previene son los movimientos posteriores, tanto del disco como del cóndilo. Lo tenemos en el ligamento estilomandibular, como dice su nombre. Está compuesto de una fase cervical profunda y esta se extiende de la apófisis estiloide del hueso temporal hasta la rama de la mandíbula o ángulo de la mandíbula. Este ligamento nos ayuda a limitar la protrusión anterior de la mandíbula. Y por último, pero no menos importante, tenemos el ligamento esfenomandibular. Presenta recto del cartílago de Meckel y se extiende de la espina del esfenoide hasta la língula mandibular. Este ligamento lo que hace es que ayuda a la mandíbula a mantener la misma tensión cuando sucede la abertura y el cierre de la boca. Muchas gracias. En general, ¿qué hacen los ligamentos entonces? Los ligamentos colaterales. En general, ¿qué hacen los ligamentos en la articulación? Bueno, también ayudan, la mayoría limitan a la articulación y también ayudan a mantener la estructura de esta misma. Entonces, y en la cápsula, si no me equivoco, son el esfenomandibular y el estilomandibular los que refuerzan la cápsula de esta apéndice. esos no son capsulares, no importa. Los ligamentos en líneas generales lo que les van a hacer es a limitar los movimientos. ¿Por qué hay que limitar los movimientos? Porque si no se les puede quedar la boca abierta. Para eso están los ligamentos. Ellos refuerzan y restringen los movimientos en cualquier articulación del cuerpo humano. ¿Ok? Hay varios ligamentos en la articulación y cada uno lo que hace es limitar, controlar todos los movimientos que podemos hacer con la boca, es decir, apertura, cierre, lateralidad, protrusión, que es llevar la mandíbula hacia adelante, retrusión, que es llevar la mandíbula hacia atrás. ¿Entendieron? Ligamentos solo restringen movimientos. ¿Cuántos son? Muchos. 4. ¿Ya? La vascularización. En esta tenemos dos componentes. Tenemos el componente de irrigación arterial y un componente de drenaje venoso. En la irrigación arterial encontramos tres arterias. Aquí se encuentra posteriormente a la articulación, se puede ver claramente en estas imágenes, una rama que se origina en la arteria superficial temporal y otras dos que se originan que se originan en la arteria maxilar. La temporal superficial es, como ya dije, se origina en la arteria temporal superficial y esta inicia su recorrido en la área de la glándula parótida y da pequeños ramos hacia la articulación. La articulación profunda y la timpánica anterior se originan, como ya dije, en la articulación maxilar
y estas dan ramas a la articulación posterior a ella. La arteria timpánica anterior pasa superior a la articulación para entrar en la cavidad timpánica a través de la fisura petrotimpánica, donde da ramas a la TM. El drenaje venoso es llevado a cabo por la vena maxilar y la vena superficial temporal superficial, que recibe ramos de la articulación y después de ello estas dos se unen para formar la vena retromandibular. En la inervación. Ajá. Todavía no hemos visto angiología, pero necesito que sepan que hay arterias y venas que van a nutrir la articulación temporomandibular como cualquier parte del cuerpo. Echa para atrás. Dentro de las arterias, que todas las arterias van a nacer de acá, de este tronco, vamos por abajo, ¿ok? La principal que tenemos que saber es que todo lo que nos va a irrigar la articulación temporomandibular va a venir de nuestra arteria principal en la cara, que es la arteria carótida externa, que la vamos a ver en la siguiente unidad, que es esta que está acá, carótida común aquí, carótida externa, carótida interna. De la carótida externa, ¿ok?, va a nacer una arteria supremamente importante para nosotros, que es la arteria maxilar, ¿ok? De esta arteria maxilar van a salir varios ramos, que lo estaba nombrando aquí el doctor, que van a llegarles a la articulación. ¿Qué hacen estas arterias? Van a nutrirla, ¿ok? En contraparte, con las venas, dale siguiente, por favor. Las arterias, como yo le explicaba al principio en la analogía de la casa que estamos estudiando, serían las tuberías de agua limpia o agua dulce, ¿ok? Ellas llevan sangre oxigenada, sangre fresca, desde el corazón, ¿ok?, a cualquier parte del cuerpo. En este caso, estas arterias nutren desde el corazón a la articulación con sangre oxigenada. Vamos con las venas. Las venas representarían las aguas sucias, ¿ok?, las de la cañería, las aguas de cloaca, ¿de acuerdo? Ellas van a recoger, ¿ok?, toda esa sangre que ya se usó en la articulación, la recogen desde acá para llevarlo al sistema de las venas cavas. Antes de eso tiene que pasar por la yugular, antes de eso tiene que pasar por la temporal superficial, antes de eso tiene que pasar por el flexo pterigoideo, antes de eso tienen que pasar por todas estas que están aquí y caminan hacia mis punteros, desde aquí de la articulación, van hacia atrás, bajan aquí, llegan a la yugular, en este caso la externa, y bajan al sistema de la vena cava. ¿Ok? Eso hacen las venas, eso hacen las arterias. ¿Qué me interesa que sepan en este punto? ¿Cuáles son las que la nutren? En este caso mismo, ¿cuáles son las arterias que nutren la ADN? La temporal superficial anterior, la auricular profunda y la temporal superficial. Y tenemos un sistema venoso que recoge esa sangre, que serían cuáles, Jorge? La vena maxilar y la vena Temporal superficial. Bien. Ahora vamos a estudiar los cablecitos, que son los que le dan corriente a la articulación. Vale. La inervación de la articulación temporomandibular es llevada a cabo por el ramo mandibular del nervio trigémino. Este ramo tiene dos divisiones, una división posterior y una división anterior. En la división anterior principalmente encontramos nervios que llevan a cabo una función motora, y en la anterior que llevan a cabo una función más sensitiva. Sin embargo, los que pasan anteriormente también dan ramos que ayudan al nervio sensitivo. Tenemos al nervio auriculotemporal. Este es principalmente sensitivo. Bueno, es sensitivo y se encuentra en la división posterior. Este rodea a la arteria benigna media y al ligamento esfenomandibular. Y
tenemos al macetérico y temporal profundo posterior. Estos dos son mixtos, son sensitivos como motores. Forma parte de la división anterior. Del nervio mandibular del nervio trigemino y anterior. Se puede ver claramente aquí. Aquí vemos la sensitiva, que es la auriculotemporal. Vemos que rodea a la arteria meninga media y al al ligamento y al cuello de la mandíbula. Y los nervios motores, encontramos al macetérico, que es este de aquí. No se puede apreciar bien por la calidad de la imagen, pero es uno que pasa por aquí, que en su función motora inerva al músculo macetero y también da ramo al nervio auriculotemporal, que ayuda a la sensibilidad, así como al nervio posterior profundo temporal, que inerva al músculo temporal y también ayuda al nervio auriculotemporal en su función sensitiva. Bien. Vamos estudiando prácticamente la inervación, pero la sensitiva, ¿ok? La sensitiva quiere decir que le da la percepción del dolor, la percepción de que existe, la percepción de que se toca, la percepción cuando lo operan. Eso es la percepción sensitiva, diferente a la motora. La inervación puede ser de dos tipos: sensitivo, que es todo aquello que les voy diciendo, y motor, que son aquellos nervios que le permiten o le dan las señales al músculo para poder moverse. Lo que va explicando Limo son toda la inervación, pero la sensitiva de la articulación. ¿Por qué? Porque cuando veamos el apartado de neuroanatomía, vamos a estudiar bien la motora, el resto de los músculos de la masticación. ¿Cuáles son los que le permiten a la mandíbula abrir y cerrar? Ahorita, para estudiar articulación, me interesa que solo sepan cuáles son los nervios que llegan allí para decirle a la articulación me duele, para decirle a la articulación existo, para decirle a la articulación algo está pasando. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Hay nervios, como el macetérico, que tienen los dos tipos. Están los homosexuales, que les gustan solo los niños o las niñas. Están los heterosexuales, que les gustan los niños o las niñas. Y están los bisexuales, que les gustan las dos cosas. El macetero sería un nervio bisexual, ¿ok? Porque es tanto sensitivo como motor. Tiene ramos que le van a permitir a la articulación sentir, y tiene ramos que le van a permitir a la articulación mover. ¿Entendieron? Lo mismo. Ay, Dios. Que a mí todavía se me olvida que ustedes son niños. La apertura de la boca implica una compleja serie de movimientos. Para que esto se inicie, esto inicia con un movimiento rotacional que ocurre en el compartimiento inferior de la articulación temporomandibular, como les he explicado anteriormente. Mi compañera, hay dos. Esto ocurre cuando el cóndilo mandibular se desplaza anterior. No, perdón. Esto inicia con el músculo pterigoideo lateral, más específicamente en la cabeza inferior. Él se describe como un músculo activo porque él va a ser el arranque inicial en la elevación de la mandíbula.
laterales, los movimientos de producción y retrucción. Producción quiere decir hacia adelante y retrucción hacia atrás. Como pueden ver en la animación, aquí específicamente ocurre bueno, cuando yo lo hice, no, en el video. Bueno, imaginen que cuando ustedes van a la mandíbula, aquí más específicamente ocurre un desplazamiento. En este desplazamiento vamos a ver que el cóndilo mandibular se une firmemente con el disco articular. Siguiente. Aquí lo pueden ver más específicamente. Cóndilo y el disco articular. Y el video se reproducirá. Imaginemos cómo se desplaza. Se desplaza el conjunto al cóndilo. Podemos, bueno, en el video se veía como una fricción entre los dos. Siguiente. No. Aquí tienen uno a nivel, bueno, radiológico. Pero tienes el teléfono personal en el video. Sí, sí, creo que puedo hacer el video. No, me está pasando el la luxación mandibular ocurre cuando el cóndilo mandibular se desplaza anterior a la eminencia articular. ¿Qué quiere decir? Que aquí se desarticula el cóndilo con la eminencia articular. Como consecuencia, la mandíbula queda bloqueada en posición de apertura causando dolor y limitación a la movilidad de la boca. El paciente tiene dificultad para hablar, para explicar su situación y, como dice la definición, el cóndilo se desplaza anterior a la eminencia articular, lo que quiere decir que ahí, en ese punto, se va a encontrar una depresión. Como pueden ver atrás, queda la depresión. Si uno, a nivel superficial, si no la puede palpar, no sé, profesor, si se puede palpar, uno puede encontrar esta depresión y puede hacer como un diagnóstico. Para tratar eso se utiliza una maniobra llamada maniobra de Melaton. Bueno, como se pueden ver aquí, Se quedó con la boca. Luxación, bueno, primero movimientos mandibulares supremamente sencillo de entender. Apertura, cierre, lateralidad, protrusión, retrucción. ¿Están claros allí, cierto? Sí. Ok. En cada uno de los movimientos, el cóndilo va a hacer distintos movimientos. Rotación, traslación, giroversión, uno se sale, el otro entra. Esto lo van a estudiar cuando estudien conclusión, el año que viene en PP2. ¿Ok? Coloca la delimitación, por favor. En estos movimientos puede ocurrir algo que es supremamente frecuente, que se llama luxación temporomandibular. Cuando los ligamentos no restringen correctamente los movimientos de la mandíbula, llega un momento donde el cóndilo se echa tanto hacia adelante que se traba y queda trancado entre el tubérculo articular del temporal y el cóndilo de la mandíbula y quedan ahí chocados, ¿ok? Y como los dos cóndilos, el cóndilo de arriba y el cóndilo de abajo están trabados, no puede el paciente volver a cerrar la boca y se queda así. Eso significa luxación, que se salió la articulación de donde tiene que estar. ¿Qué significa que esté luxado? Que se salió de la cavidad glenoidea. El cóndilo se fue para allá, para adelante. Y al salirse de su cavidad glenoidea, imposible que el paciente vuelva a llevar la boca a posición a menos que un cirujano le practique la maniobra de Melaton. No tengo que perder tiempo en explicárselo. Son maniobras que aquellos que vayan a hacer cirugía van a conocer, o aquellos que hagan ortopedia o incluso odontopediatría también lo practican. ¿Ok?
que es lo importante que como odontólogos conozcamos nosotros. Que si me llega un paciente con la boca abierta, así, y de hablar como un gato, imposible que la lleven, no lo intenten llevar forzadamente. Hay técnicas específicas para poder llevar la posición. Maniobra de Nellaton, maniobra de Dubois, maniobra en quirófano, demasiadas formas de llevarlo sin tener que fracturarle el cóndilo. Me han llegado a la consulta pacientes que simplemente estaban luxados, fueron a su odontólogo para que le resolviera. El odontólogo en su vida de una clase de anatomía se le olvidó que era la dotación mandibular y se le intentó llevar a posición fracturándole el cóndilo. No tenemos que llegar a ese extremo. Si le llega un paciente con la boca abierta, refiera. Y recuerden esta clase que les estaba dando aquí los doctores. ¿Dudas con eso? No. Claro, ¿verdad? Por allá, ¿hay una duda? Claro que puede pasar. Se me olvida que eso es pequeño. En una exodoncia, en acciones donde la boca tenga que abrirse demasiado, sobre todo eso de las 3 de la mañana, cuando yo fui residente, era clásico que llegaran. Doctor, estaba con mi novia. Ya sabes. Aquí, ok, es igual. Si en alguna oportunidad a alguien aquí se le queda la boca abierta, a esa hora, aguante, porque si me van a llamar a mí y me llaman a esa hora, primero dejaría burla. Le resolvería. ¿Alguna duda? Iniciamos sabiendo que la artritis. La artritis no es más que una inflamación de las articulaciones, que en este caso vamos a enfocarnos en lo que nos interesa, que es la articulación temporomandibular. En el caso de la artritis reumatoide, esta es una enfermedad crónica, sistémica e inflamatoria que afecta, arroja una respuesta inmune patogénica y que va a afectar principalmente a las células sinoviales, cartilaginosa y óseas, dando como resultado una destrucción en la articulación temporomandibular. En la clínica vemos que el paciente puede presentar el movimiento de la mandíbula limitado, presenta dolor a nivel de la articulación. La articulación temporomandibular pocas veces es incluida en los estudios radiográficos de las enfermedades inflamatorias, como lo es en la artritis reumatoide. Por eso los pacientes, cuando ya se ven extremadamente afectados, es que concurren a la consulta. Cuando ya presentan ruidos o chasquidos, cuando realizan los movimientos mandibulares, cuando hablan, presentan ruidos, cuando presentan deformaciones a nivel condilar y cuando el dolor es leve o intenso, dependiendo del umbral de la persona. En la etiología de la articulación temporomandibular tenemos que esta puede ser leve o grave. En la etiología de tipo leve puede ir desde la pérdida bruscal, hábitos posturales del paciente o parafuncionales, simplemente con quedarse dormido de esta manera o con un simple bostezo se puede existir la artritis. En la pérdida también, como pueden observar en la imagen, esto se llama mordida abierta anteriormente. Esto también ocasiona una artritis. Todas estas causas que puede ser, si ustedes digan, con el simple hecho de hablar, ¿se puede ver afectada la articulación temporomandibular? Sí. Con un simple bostezo se puede ver afectada la articulación temporomandibular, sí, porque son factores que van a ocasionar un microtrauma que a la larga va a generar inflamación.
En cuanto a las causas graves, pueden ser accidentes, traumatismos, golpes directos, como en el caso de las personas que practican boxeo o las personas que pueden tener una caída y que reciban un golpe directo en la mandíbula o en la articulación. ¿Sí? La osteoartritis. La osteoartritis es otro tipo de artritis que es muy común. En este caso, las causas pueden incluir desgaste normal, traumatismo, bruxismo y manifestaciones clínicas que pueden ir de leve a intensa. Como pueden observar en la imagen, es una tomografía tomada en un plano coronal donde se observa el hueso temporal. ¿Qué están viendo? Sí. Donde se observa el hueso temporal, como les mencionaron mis compañeros, el disco, que es este caso, y el cóndilo de la mandíbula. Y en esta imagen que pueden observar de este lado se observa el desgaste, o sea, no existe esa amortiguación articular que existe normalmente en un estado fisiológico. Bien. Anquilosis temporomandibular. La anquilosis es una obliteración. Ahora, ¿qué es una obliteración? Primera vez que escucho eso, no tengo la menor idea. La obliteración es una obstrucción o el cierre de un espacio. En este caso va a ser el espacio en la articulación temporomandibular, que puede ocasionarse a raíz de una infección local o sistémica, como en el caso de la sífilis terciaria, tuberculosis, entre otros. En la clínica tenemos que se puede presentar de dos tipos. Es importante que conozcamos que la anquilosis se puede presentar de forma unilateral cuando se presenta en un solo lado de la articulación o bilateral cuando se presenta en los dos lados. Cuando es un caso unilateral, el paciente va a presentar una desviación hacia el lado de la mandíbula. Como pueden observar acá en la imagen, se presenta una desviación hacia el lado afectado. La rama mandibular se ve más corta, como pueden observar acá en la imagen, y el engrosamiento coronario. En los casos bilaterales, cuando se ve afectada las dos, como les mencioné, también puede haber una desviación mentoniana, pero esto va a depender del lado que se encuentre más afectado. Por ejemplo, si este lado está más afectado que este lado, entonces la desviación mentoniana va a ser hacia este lado. Pero estos pacientes se van a caracterizar porque como no existe la articulación, el disco articular en ninguna de las dos articulaciones, se va a impedir la apertura oral. Como pueden observar acá en la imagen, la señora no puede abrir la boca, o sea, es mínimo el movimiento porque los movimientos mandibulares no se ven, se ven limitados porque está la falta del disco. También va a presentar una higiene bucal deficiente y a raíz de esto la presencia de múltiples focos infecciosos, como en el caso de las caries. Además, también van a presentar apiñamiento y malposición dental. ¿Alguien sabe cómo se llama desde el punto de vista médico la imposibilidad para abrir la boca? ¿Dónde están los de la sección 7 y 8? Todavía tengo tiempo. ¿Alguna vez tuvieron que haber escuchado en su vida cómo se llama la imposibilidad para abrir la boca? Bueno, un punto no. Yo le pongo 20 en el trabajo de ATL, si alguien me lo responde. Segundo. Trismo. ¿Cuántas veces no lo han escuchado? ¿O nunca lo han escuchado? No. La imposibilidad para abrir la boca se llama trismo o trismus, lo van a encontrar. Un paciente que tenga la articulación pegada, una anquilosis, no va a poder abrir la boca. ¿Quién me permite abrir la boca? La ATM. Y si la ATM está pegada, no puedo abrir. Sencillo. Una falta. En cuanto a la
de acuerdo al tejido afectado va a ser fibrosa, ósea o fibrosa. De acuerdo a la extensión de la función puede ser completa o incompleta. Y será verdadera o intracapsular o falsa cuando el proceso extracapsular está asociado a una apófisis coronoide o a un arco cigomático anormalmente grande. Según Campbell, creo que se pronuncia así, clasifica la anquilosis en 5 tipos. Perdón, en 4. El tipo 1 va a haber una disminución fibrosa. En el tipo 2 va a haber una fusión ósea. En el tipo 2 va a haber mayor fusión ósea, pero alrededor del cartílago todavía hay tejido fibroso. En el tipo 3 ya existe un puente entre el hueso temporal y el maxilar, y en la tipo 4 está completamente sustituida la articulación por una masa ósea. Como pueden observar en la imagen que se presenta, el tratamiento para la anquilosis varía dependiendo de la causa. Puede ser, como ya les mencioné, puede ser infecciosa, y en este caso se puede realizar tratamiento terapéutico, como es en el caso de la artroplastia o condilectomía. También se pueden colocar prótesis condilares. Y en la imagen que se presenta, en este caso, se expone la anquilosis. En la imagen número B o número 2, se libera la anquilosis. Como pueden observar, ya se realizó la incisión. En este caso, está completamente pegada a la articulación. Y acá ya se realizó la incisión por la liberación de la anquilosis. Esto que ven acá es un injerto condilar que es puesto en reconstrucción de la articulación temporomandibular. La reconstrucción va a ser la reconstrucción quirúrgica de la articulación temporomandibular. Va a ser necesaria en los casos irreversibles de lesión articular o en los casos de tumores, como en el caso del ameloblastoma. Las opciones terapéuticas pueden ser artroplastias, osteotomías de desplazamiento, injertos autólogos, que era lo que el profesor estaba mencionando hace un momento, prótesis condilar, que es esta, en este caso es el profesor, en realidad esta es una prótesis condilar con un rexenol. Esta es la prótesis condilar que se realiza la impresión de la mandíbula del paciente únicamente para poder doblar el titanio. Y este es un corte que se realizó a la mandíbula por un ameloblastoma. ¿Alguna duda? Como la articulación es necesaria para poder vivir, claro que sí, porque si ya no podemos ni hablar ni hacer absolutamente nada. Cuando hay, por ejemplo, traumas, accidentes o tumores en la articulación o cerca de la articulación, y hay que evitarla, tenemos que reconstruirla. Ustedes han escuchado seguramente prótesis de cadera, ¿cierto? Hay prótesis de rodilla. También hay prótesis, pero de cóndilo. La imagen no lo deja ver bien, pero el cóndilo es el que está acá. Desde aquí, donde está el glúteo, hasta acá abajo. Solamente esto dos. Es lo mismo, es un cóndilo tal cual, pero de titanio. ¿Ok? Esto es un espécimen quirúrgico. Esto de acá arriba, usen la imaginación, sería el cóndilo. Aquí viene la y esto sería la apófisis. Esta es la rama mandibular, que la tuvimos que quitar por este huesito que tiene aquí el centro. Ahí era donde estaba el tumor. Todo esto era ameloblastoma. A la ameloblastoma, que es un tumor odontogénico, hay que darle márgenes de seguridad, y dentro de los márgenes había que llevarse la articulación. Quitamos el tumor, lamentablemente tuvimos que quitar la articulación y todo lo de la rama, y se reconstruye
¿Ok? ¿Iban a decir otra cosa? No. ¿Alguna duda con ATM? Profesor, en la reconstrucción se reconstruiría nada al código. Ajá. Hay casos, ¿realmente? Hay casos donde, lamentablemente en Venezuela, solo el cóndilo de titanio puede costar unos $1.200. Lo ideal es que haya que reconstruir todo, incluyendo cóndilo, escotadura sigmoidea, apófisis cuernoide. Eso se hace. Se llaman prótesis personalizadas, pero cuesta $15.000. Entonces, pero eso es ideal. Solo el código estaría bien. Si a ti te ponen a escoger, tienes que reconstruir hoy una mandíbula, aquí el de la otra, porque tiene un tumor. Y te ponen a escoger qué parte de la articulación reconstruirías tú. Entre el cóndilo, la escotadura y la apófisis cuernoide. ¿Cuál crees que te haga más falta? El cóndilo. No es porque sea más bonito o porque sea más barato, no. Es porque para vivir el cóndilo en el orden de prioridades está el número 1 en cuanto a ATM me refiero. La escotadura, por ahí pasan unos nervios y unas arterias, y la coronoide, donde hay inserciones musculares y ligamentosas, claro que hace falta, pero si hay que escoger, se reconstruye el cóndilo, que cuesta $14.000 menos. ¿Alguna otra duda? Doctor, y si solamente se reconstruye el cóndilo, ¿no afectaría solamente que se reconstruya eso? No lo Claro que afecta, la calidad de vida de tu paciente no va a ser la misma, pero entre tener nada y tener el cóndilo, nos quedamos con el cóndilo. Claro que afecta, pero por la plata. ¿Alguien más? Bien, trabajo de ATM, yo les paso una de las indicaciones por escrito. Sin embargo, escrito a mano, el libro no va a ser, en este caso, Rubier, va a ser otro libro, yo se lo voy a mandar. Lo que quiero es que copien y peguen, obviamente con sus palabras, parafraseen, subrayen, bonito, ¿ok? Este no va a depender. La nota en el trabajo, escribe.